que es la que tiene además el mejor pronóstico y que se trata de manera muy sencilla. Las mutaciones de JAK2, de MPL y de calreticulina identifican a las neoplasias mieloproliferativas. JAK2 y Polivera están estadísticamente asociados en México y como les mostré a ustedes los datos, por alguna razón tal vez genética, en el grupo completo de las neoplasias mieloproliferativas, JAK2 es menos frecuente en México que en otros lugares del mundo y esto pues se ha demostrado para otras enfermedades como la leucemia promielocítica, en donde los sitios de fractura del PME de Ralza son distintos y demás. O sea, hay características genéticas que definen a estas enfermedades. ¿Para qué sirven los marcadores moleculares en México? Bueno, confirman el carácter clonal. Si uno tiene un paciente al que le está sospechando una neoplasia mieloproliferativa, el encontrar alguno de estos marcadores confirman el carácter clonal de la neoplasia, establecen el diagnóstico certero, pueden definir el tratamiento específico molecular, eso está muy en duda y vamos a señalar algunos puntos al respecto, y también en el caso de los trasplantes de médula ósea, permiten definir revisiones moleculares. Confieso que con el empleo de los medicamentos para tratar estas enfermedades casi nunca logra uno desaparición del marcador molecular de la enfermedad, que por cierto no debe de convertirse en el objetivo fundamental del tratamiento de estas neoplasias. Tienen también cierto valor pronóstico, fíjense ustedes, los que tienen el gen de la calreticulina mutado probablemente tienen un mejor pronóstico que aquellos quienes tienen el JAK2 o la mutación de MPL, que son más o menos similares. Y por ahí ya comienzan a aparecer términos como lo que pasa en cáncer de mama, en donde hay los triples negativos. También ya hay neoplasias mieloproliferativas triples negativas, que parece ser que son más agresivas que las que tienen alguna de las mutaciones, siendo la del gen de la calreticulina la que mejor pronóstico confiere. Esto probablemente con el paso del tiempo se defina en un argumento para decidir, por ejemplo, el trasplante de médula ósea. Probablemente en el futuro entenderemos que hay que trasplantar a los que tienen el triple negativo de estas neoplasias mieloproliferativas. Esta es una publicación del doctor Ayaliu Teferi de la Clínica Mayo, en donde habla del tratamiento actual, el algoritmo del tratamiento actual en trombocitosis primaria y en Polivera. Como ustedes pueden ver ahí en esa imagen, la presencia o no de estos marcadores moleculares no tiene un valor definitivo en la elección del tratamiento, ¿verdad? Esto es algo que está analizándose. Por ejemplo, estos medicamentos inhibidores del JAK2 no tienen efecto positivo, tienen efecto benéfico tanto en quienes tienen el gen mutado como en quienes no tienen el gen mutado, y eso siempre inquieta bastante. Eso es para trombocitosis primaria, y también en el caso de la mielofibrosis, debo señalar que hay otros marcadores clínicos, el grado de agresividad de la enfermedad, etcétera, que son los que hacen definir el tratamiento que habitualmente se hace con aspirina en los casos de las trombocitosis, hidroxiurea cuando requieren terapia citorreductora o alguna droga experimental, como ustedes saben que existen ya algunos inhibidores del JAK2. Entonces, aquí hay algunas ideas que a mí siempre me han inquietado. Los inhibidores de JAK2 son útiles en el tratamiento de las neoplasias mieloproliferativas, pero son útiles en los casos que tienen o no la mutación del JAK2, lo cual siempre inquieta mucho, ¿verdad? Bueno, si inicialmente se pensó que estos fármacos iban a ser útiles en aquellos que tenían el gen mutado, resulta que no, que lo que hacen en el ruxolitinib, por ejemplo, es un tratamiento anticitoquinas y tiene muchos efectos adversos, fundamentalmente las citopenias. Y en el caso de la mielofibrosis, donde hay muchas veces citopenia, pues el dar estos medicamentos puede resultar más complicado, requieren más transfusiones, hacen más trombocitopenia, etcétera. Y otro punto que no puede uno dejar de contemplar en estas enfermedades son los costos de estos nuevos medicamentos. El ruxolitinib, que es un medicamento que se puede utilizar en estas neoplasias, tiene también efecto en otro tipo de enfermedades, y aquí está viendo ustedes el caso de una leucemia mielomonocítica crónica que tenía un enorme vaso, le pusimos ruxolitinib y le mejoró. Entonces, uno siempre se queda inquieto. Obviamente, este paciente no tenía la mutación del gen de JAK2 y le fue de utilidad. Entonces, son cosas que uno tiene que analizar antes de tomar decisiones.
Y es claro que el empleo de estos medicamentos pues todavía está en bastante discusión. Algo que también a mí siempre me ha inquietado mucho es este asunto de cómo las decisiones actuales sobre utilizar medicamentos novedosos en estas enfermedades están ahora en manos de gentes quienes son contratadas por la industria farmacéutica para hacer propaganda de algunos medicamentos. Y entonces, los expertos en las mutaciones de JAK2 y los expertos en el empleo de medicamentos que inhiben estas mutaciones son habitualmente gentes quienes han sido entrenadas para decir cosas y promover la venta de medicamentos más que el bienestar del paciente. Entonces, a mí esto siempre me ha causado mucha inquietud y creo que es momento de que todos quienes estamos por aquí reflexionemos sobre la verdadera indicación de estos medicamentos y cómo no existe, por lo menos en este momento, una asociación clara entre el buscar estas mutaciones, entre demostrarlas y elegir un tratamiento de estas enfermedades. Así es que con esto termino esta conferencia. Le agradezco nuevamente a la doctora Olga Cantú y a la American Society of Hematology por haberme invitado a participar en esta charla y, como siempre lo hago, les dedico esta charla a mi familia, a mi esposa, a mis hijos y mis nietos, que ya son 6. Gracias a todos por su atención y por su paciencia. Y invitamos ahora a la doctora Marta Alvarado Ibarra, es la jefa del Servicio de Hematología del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre. La doctora tiene particular interés en el estudio de leucemias y tiene publicaciones en relación a esto. Ella nos acompaña con la charla Tratamiento combinado con inhibidores de tirosina sinasa en leucemia granulocítica crónica en pacientes de nuevo diagnóstico. Adelante, doctora. Pues nuevamente gracias a la agrupación, gracias a la doctora Cantú, y debo decir que menuda tarea me ha dejado la doctora Cantú. Hablar de combinación de inhibidores de tirosina quinasa en tratamiento de primera línea no es tarea fácil. ¿Y por qué no es tarea fácil? Pues porque hoy por hoy las guías internacionales y las guías nacionales no avalan el uso combinado de inhibidores de tirosina quinasa. Sin embargo, trataré de cumplir con el objetivo que me ha encomendado la doctora Cantú. Quiero comenzar la charla diciendo… Hoy por hoy, el objetivo de los hematólogos y el objetivo en el tratamiento de la leucemia mieloide crónica cada vez es más ambicioso. Mientras que en algunos años nosotros pretendíamos solamente la respuesta hematológica y después pretendimos la respuesta citogenética, no pasó mucho tiempo para pretender la respuesta molecular y hoy por hoy la respuesta molecular profunda, sin reducción 5 logaritmos. Y lo que yo les traigo aquí pues es la forma en que nosotros debemos interpretar la reducción logarítmica, de tal manera que interpretamos la reducción logarítmica 5 logaritmos cuando tenemos reducción en los transcritos de BCR-ABL menor al 0.001%. Pero ustedes pueden ver en la diapositiva. Pueden ver ustedes en esta diapositiva cómo se interpreta la reducción logarítmica, de tal manera que la reducción logarítmica del 0.1% de acuerdo a la estandarización internacional corresponde a la respuesta molecular mayor. Ahora, el objetivo, como yo les decía, esto cada vez es más profundo. Ahora nuestro objetivo es alcanzar esta reducción logarítmica, 5 logs, pero sin embargo, entre 4 logs y 5 logs hay la reducción de 4.5 logs que se interpreta como menos o igual a 0.0032 de acuerdo a la escala internacional. Bueno, hasta la fecha existen diferentes inhibidores de tirosina quinasa ya conocidos y avalados en diferentes épocas para el uso en primera o en segunda línea para el tratamiento de la leucemia mieloide crónica. De tal manera que el primero, como todos nosotros sabemos, avalado fue el imatinib. El imatinib se avaló en el 2001 para uso en LMC en segunda línea y en primera línea en el 2002. Y aquí ustedes pueden ver cómo fueron avalados para su uso por la FDA para segunda línea o para primera línea. Y en México, bueno, yo le di más importancia a los 3 primeros porque son los que más utilizamos en el país. No significa que no se utilicen los otros, simplemente que en el sector salud tenemos más acceso a los 3 primeros.
Bueno, ¿y qué importancia ha tomado el usar los inhibidores de tirosina quinasa? Bueno, la importancia es muy relevante. ¿Por qué? Porque se ha logrado observar mucho menos progresiones a fases aceleradas y fases blásticas, tanto con el uso de inhibidores de segunda línea como dasatinib, como con el uso de inhibidores de primera línea como imatinib o nilotinib. Aquí ustedes pueden ver la posibilidad de progresión a fase blástica o fase acelerada según el inhibidor que se está utilizando y las dosis que se están utilizando. Pero también pueden ustedes observar cómo se encuentra la sobrevida libre de progresión y la sobrevida global de acuerdo a los inhibidores, y es relevante mencionar que estas sobrevidas se encuentran por arriba del 90%.